Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Geldres y soy periodista. Y sean todos bienvenidos a la hora del debate del Miss Perú Generación Z. Hoy nos toca hablar sobre dos temas muy importantes: la libertad de expresión y los estereotipos sociales. Yo tengo bastante experiencia en el mundo del periodismo, he trabajado para uno de los medios de comunicación quizás con mayor prestigio, mayor reputación en el país. He tenido la oportunidad de desarrollarme en bastantes ámbitos, ya sea en medios televisivos, medio escrito, medio radial, he podido hacer también plataforma web, redes sociales, etc. En esta ocasión ya me estoy dedicando a otro giro dentro del periodismo, estoy dentro más de ya trabajando para el Estado. Actualmente trabajo en la Municipalidad de Lima y me parece importante y fundamental poner temas a la palestra como es la libertad de expresión. De hecho, he estado en las gestiones para poder llevar a Yannick Maceta, la actual Miss Perú, a el Palacio Municipal para que pueda tener un intercambio de ideas con el Consejo de Niños y Niñas de la Municipalidad de Lima. Precisamente son los niños quienes pueden presentar ideas y proyectos a través de su libertad de expresión, y qué mejor que ser escuchados por autoridades como el alcalde de Lima y nuestra Miss Perú, Yannick Maceta. Acompáñenos a conocer esta noche las opiniones en la hora del debate de las concursantes del Miss Perú Generación Z. Bueno, nuestras primeras participantes son Valeria Cisneros y Luciana Villafuerte, a quienes les doy la bienvenida. Muy buenas noches, chicas. El día de hoy hablaremos del tema de la libertad de expresión y los estereotipos sociales. Quisiera conocer el punto de vista de cada una de ustedes y comenzamos por ti, Valeria, por favor. Ok, muchas gracias, César. Bueno, mi opinión con respecto a la libertad de expresión es que todos tenemos el derecho de practicarla. Es un derecho de todas las personas para poder decir nuestras opiniones, hasta el derecho de poder protestar sin temor a que tengamos algún tipo de represalia o castigo, pero siempre tenemos que tener algunos límites bien claros. La libertad de expresión siempre tiene que tener los valores bien puestos, como la tolerancia y la empatía. Nosotros tenemos que tolerar opiniones distintas a las de nosotros, pero tampoco podemos promover ideas que vayan en contra de un bien común. Muchas gracias. No, gracias a ti, Valeria. Me parece importante lo que mencionas. Luciana, ¿tú tienes una idea similar, parecida? ¿Piensas quizás contrario a Valeria? Muy buenas noches, César. ¿Me pueden ver bien? Porque Sí, te veo bien. Estabas hace un momento de cabeza en modo horizontal, parece, pero ahora ya te vemos bien. Ya, perfecto. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches, Valeria. Bueno, en cuanto al tema de la libertad de expresión, yo estoy totalmente de acuerdo, estoy a favor, ya que considero que la libertad de expresión es un derecho fundamental y básico para nosotros los ciudadanos, ya que muchas veces durante estos años en el Perú se ha visto por medio de medios de comunicación que de repente la libertad de expresión ha sido un poco afectada por los medios de comunicación que de repente han sido comprados por gobiernos anteriores, que lamentablemente no nos decían la verdad de la situación actual en nuestro país. Y es fundamental de que nosotros como pueblo peruano saber lo que está pasando. Y por ende es muy importante que nosotros sepamos y que este derecho sea básico para nuestro país. Si bien es cierto, haces mención a algo un poco curioso, por así decirlo, ¿no? Porque hablamos de libertad de expresión y automáticamente lo asociamos a medios de comunicación, o hablamos del rol, del papel de los medios de comunicación cuando, sí, si bien es cierto, ellos juegan un papel fundamental, pero la libertad de expresión principalmente es un derecho fundamental de todos los seres humanos, ¿no? No solamente de los medios de comunicación, que claro, se tienen que regir algunas pautas y parámetros. Pero ustedes, ¿qué opinan de la labor de los medios de comunicación hablando de libertad de expresión, sobre todo en estos últimos meses, que se ha visto acaparado justamente por el tema electoral, el tema de las votaciones que tuvimos de primera y segunda vuelta? Iniciamos contigo ahora, Luciana. ¿Qué opinas tú del papel y del trabajo que han llevado los medios de comunicación? Sí, bueno, han habido, más que todo siempre hay, obviamente en el aspecto político siempre sucede esto, y hoy más que todo durante los últimos meses, por ejemplo, la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, cuando lideró Merino, y justo en estas elecciones sí se ha visto muchísimos casos en los que los medios de comunicación
y por parte de muchos de periodistas que de repente han querido salir a decir la verdad de la situación actual, de lo que estamos atravesando, han sido despedidos de sus lugares laborales, y muchos de ellos han sido agredidos por fuerzas del orden mayor, ¿no? En este caso la Policía Nacional, que es algo que a mí me parece que no se debería permitir, porque nosotros debemos de vivir de manera justa y abierta, ¿no? Para que nuestro país salga adelante, porque también podemos ver el caso de Venezuela, que también en el caso político el gobierno solo quiere mostrar algo bonito y no lo que en realidad está pasando. Tú, Valeria, ¿qué opinas con el rol de los medios de comunicación, sobre todo en esta época electoral que tuvimos hace semanas y seguimos envueltos en lo mismo, ¿no? Claro, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Luciana. Para comenzar, yo considero que los medios de comunicación tienen que reflejar transparencia en toda la información que ellos dan a conocer. Sí, estoy muy consciente de todo el maltrato que han estado recibiendo los periodistas, porque ellos han tenido la simple intención de mostrar lo que en realidad está pasando, pero de hecho que hay otros poderes mayores que no están de acuerdo con esto. También considero que este caso se puede ver reflejado en un caso que pasó hace poco en el Canal 4, que algunos periodistas fueron despedidos por mostrar opiniones contrarias a los que el ente mayor pensaba, ¿no? Entonces sí considero que se debe reflejar la transparencia en todo momento. Y siendo un poco, ya teniendo un ojo más crítico, más si estuviese en sus manos, que tanto tú, Valeria, como Luciana, si tuvieran la potestad de poder tomar una decisión, ¿ustedes creen que se le debería castigar a algún canal de televisión o algún medio de comunicación que desinforma o que emite una información que no es real, quizás, o emiten la información bajo su propia óptica? ¿Ustedes creen que se le debe sancionar o que todos los medios tienen el derecho y la libertad de expresión? Comenzamos contigo, Valeria. Ok, sí, yo considero que si bien es cierto la libertad de expresión, así como estamos de acuerdo, es un derecho fundamental de todos, también considero que existen límites, ¿no? Y estos límites preverían este tipo de situaciones, por ejemplo, noticias falsas, lo que sería llamado fake news, que también incitaría a que muchas personas tal vez se sientan más preocupadas de lo normal o estén desinformadas, lo que conllevaría a un mal mayor. Entonces, si es que nos tenemos claros los límites en base a los valores, yo considero que estas situaciones se pueden evitar. Valeria, pero si digamos, si no cumplen esos límites a los que tú le llamas límites, por así decirlo, ¿tú crees que deben ser sancionados, deben ser censurados o qué crees que debe ocurrir? Quizás censurados no sería lo que yo haría, pero en mi caso sí probablemente debería existir un tipo de sanción para que los canales tengan un poco más de responsabilidad a la hora de emitir las noticias o la información que ellos quieren dar. Luciana, ¿tú qué dices? ¿Los canales o medios de comunicación deberían ser sancionados o censurados dependiendo de las informaciones que emiten, sean estas falsas o sin verificar, o qué opinas? Yo sí estaría de acuerdo, porque las noticias que nos venden los canales de televisión es algo que el país está atravesando en ese momento, y nosotros como pueblo tenemos el derecho de saber qué es lo que está pasando. Entonces nos tienen que brindar información verdadera y no potencializada, porque si no, nosotros como Defensoría Peruana no sabemos lo que en verdad pasaría o qué solución podríamos dar a nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Keiko y el señor Pedro Castillo, que aún no sabemos lo que está pasando, no sabemos cuál será el resultado, y todos estamos en una incertidumbre. Y por ejemplo, de todas maneras se ha visto que hay mucho fraude, ¿no? Porque no sabemos, por ejemplo, también los periodistas que estaban a favor de Pedro Castillo han sido despedidos del Canal 4. Entonces hay demasiado contenido que tiene que salir a flote. Luciana, dijiste, cuando iniciaste tu intervención dijiste sí estaría de acuerdo. ¿Estarías de acuerdo con qué? Eso no me quedó claro. ¿Con una censura o con qué? Con que los canales de televisión sí como salgan a dar la cara. Ah, ok. Sí, que los canales de televisión salgan a dar la cara, a decir la verdad de lo que está pasando. A eso me refería. Dale, Luciana. No, muchas gracias, chicas, por su participación. Las invito ahora a salir de sala para que puedan ingresar
otras dos nuevas integrantes. Muchas gracias por su participación y por sus opiniones. Nos vemos. Muchas gracias por ti, César. Buenas noches. No, a ustedes. Sí, tanto Valeria como Luciana me parecen que tienen ambas una manera muy acorde a cómo expresarse, a cómo pensar. Si bien es cierto, por ahí les falta ordenar o redondear de alguna manera sus ideas centrales, sobre todo en algo tan importante como tiene que ver la libertad de expresión. Creo que ambas van por buen camino. Me gustó por ahí un poquito más el inicio de la intervención de Luciana. Me parecía que tenía un poco las ideas más claras, la notaba quizás un poco menos nerviosa, pero con el paso de los minutos, Valeria fue más consistente en lo que me dijo, en sus ideas, y fue por quien a mí me terminé coincidiendo más con ella en lo que pensaba y en sus ideas finales. Bueno, continuamos con este debate que venimos realizando aquí con las participantes. Ahora han ingresado a la sala Annika Mladineo e Isabel, perdón, no es Isabel, es Isabel Uribe, perdón, sí, Isabel Uribe. El tema a tratar es la libertad de expresión y los estereotipos sociales. Así que quería conocer la opinión de ustedes dos, así muy breve, chicas. Comenzamos contigo, Annika. Bueno, yo creo que los estereotipos ya deberían ser rotos hoy en día. ¿Por qué? Porque nos ponen características que deberíamos seguir cuando cada uno es digno de elegir cómo quiere ser y tiene la libertad de elegir su propio camino. Y con respecto a la libertad de expresión, creo que es muy importante decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que opinamos, siempre y cuando sea de una manera respetable y pacífica, ya que en ciertas ocasiones puede tener consecuencias, ya que nosotros somos responsables de nuestras propias palabras. Isabel, ¿tú qué opinas? ¿Concuerdas con Annika o tienes una idea contraria quizás? Sí, concuerdo con Annika. Bueno, ¿qué es la libertad de expresión? Valga la redundancia, es un derecho constitucional que nos permite tener la libertad de poder emitir nuestra opinión, siempre respetando ciertos límites. ¿Hasta dónde llega el derecho de la libertad de expresión? Hasta no vulnerar nuestro honor y nuestra intimidad. Y bueno, con respecto a los estereotipos sociales, lamentablemente es un estigma muy generalizado que tenemos, que nos obliga a encajar en un molde, dentro de un molde de cómo debemos ser, cómo debemos de comportarnos, y eso no está bien. ¿Y qué opinan de los concursos de belleza? Justamente los concursos, los Miss Perú, ¿no? Están bastante relacionados con estereotipos, ¿no? El estereotipo de la mujer que tiene que ser bella porque lo es físicamente. ¿Qué opinan ustedes de eso, de los estereotipos, sobre todo de los concursos de belleza? La verdad es que los concursos de belleza... perdón, Isabela. Gracias. Bueno, los concursos de belleza a través de Miss Perú Generación Z me he dado cuenta que yo tenía una idea errónea, por ejemplo, pensando que era todo lo físico, pero lo que de verdad hace una mujer hermosa no es solo lo físico, sino también lo que hay por dentro. Ya no se sigue un estereotipo de que tiene que medir de tanto, que tiene que pesar tanto, no. Todo se trata del empoderamiento y que la mujer tenga la libertad de llevar un mensaje. Eso es lo que yo opino de los certámenes de belleza. La verdad es que me he dado cuenta que rompen muchos estereotipos, porque ya no es que haya tantos límites como yo solía pensar. ¿Tú, Isabela, qué opinas? Bueno, yo creo que actualmente los certámenes de belleza rompen todo tipo de estereotipos sociales. Hemos logrado al día de hoy que somos el gran ejemplo, que Lynn Rivera y Yannick Maceta, que una reina de belleza es una mujer bella, inteligente, que trabaja por su país, que trabaja por su Perú, que quiere realmente generar un cambio. Somos mujeres profesionales preparadas, que estamos cursando una carrera o terminando, haciendo un posgrado. Creo que hemos roto al día de hoy todo, o sea, no somos mujeres simplemente como piensa mucha gente, lamentablemente huecas o que no estudiamos, no. Somos mujeres preparadas y es la mejor manera de romper un estereotipo social. ¿Qué piensan de que quizás pueda participar en un certamen de belleza una persona transgénero? Yo creo que está en todo su derecho, porque tal como dice la libertad de expresión, tiene derecho a poder experimentarlo. Si la persona es transgénero y se identifica con ser una mujer, en este caso, ya estamos en una época en la cual ya deberíamos dejar de lado ese tipo de discriminación. Creo que la persona que se presenta a un certamen de belleza, si es una persona que está dispuesta a darlo todo, si es una persona empoderada y puede darnos
puede brindar un gran mensaje para el país, está en todo su derecho, sin importar si sea una persona transgénero. ¿Y qué piensas de las personas que opinan lo contrario, que dicen que no deberían participar? ¿Qué les dirías o qué opinas de ello? Entiendo el porqué, y bueno, si no están de acuerdo conmigo también lo entiendo, pero creo que ya deberíamos dejar de lado ese tipo de barreras, pues limitan a muchas personas a seguir sus sueños. Tal como digo, la libertad de expresión, en muchas ocasiones las personas tienen miedo a ser quienes son porque puede haber ciertas consecuencias muy graves. De verdad entiendo si no están de acuerdo conmigo, pero ya es momento de romper esas barreras porque cada uno tiene derecho a hacer lo que desea con su vida. Y si su sueño es participar en un certamen, pues adelante. Tú, Isabela, ¿qué opinas de ello? Que tienen todo el derecho y el mundo ha cambiado tanto, debemos ser un poco más abiertos a esta realidad y permitir que todo el mundo sea capaz de entrar a un certamen de belleza. Creo que ya se ha visto en el Miss Universo con Ángela Ponce y debería de ocurrir más. Lamentablemente las leyes de muchos países no lo permiten. Eso debería ser algo que debe de cambiar. La gente debería de ampliar un poco más el conocimiento y ser un poco más tolerable. Es importante para poder avanzar como sociedad. ¿Qué opinas si en el Perú se permite que una persona transgénero participe en un certamen de belleza y, por ejemplo, esa persona te deja a ti sin el cupo o la oportunidad de participar en ese certamen? ¿Qué opinarías de ello? ¿Cómo reaccionarías? Yo creo que si gana es por algo, independientemente de si es transgénero o no es transgénero, si es mujer o no, porque se lo merece, más que de eso, o sea. Está bien, pero ¿tú cómo te sentirías o qué opinarías tú de frente si es que es a ti, específicamente a Isabel Uribe, que la dejas sin la posibilidad o el cupo, o el puesto o la opción de ingresar al certamen? ¿Qué opinarías? Es parte de... Yo creo que me ganó limpiamente, es parte de la vida y ganó su cupo ahí a base de esfuerzo y que se lo merecen. Hay que también saber perder. Isabel, Ánica, muchas gracias. Las invito ahora a salir de la sala para que ingresen otros participantes. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, esta vez tuvimos la oportunidad de escuchar tanto a Isabel Uribe como a Ánica Mladineo y tuvimos la oportunidad de hablar de la otra parte del tema, ¿no? Recordemos que estamos hablando de libertad de expresión y de estereotipos sociales. Ambas creo que tuvieron un correcto desarrollo. Por ahí sentí superior o bastante a Ánica, no solamente por sus ideas, sino también por la manera en la que explicaba, por la manera en la que miraba la cámara, en la que se dirigía. Sus expresiones las sentía mucho más naturales, las sentía que hablaba con mucha más naturalidad, más espontánea con respecto a Isabel, ¿no? Que la noté un poco nerviosa, un poco dudaba mucho en sus respuestas, ¿no? Excelente, le doy la bienvenida ahora a Alexandra Chávez y a Alessandra Pesaresi. La verdad, el debate está muy interesante. Creo que las dos últimas concursantes dejaron la valla bastante alta. Así que, chicas, les presento el tema de frente. Es libertad de expresión y también estamos hablando de estereotipos sociales. Así que quisiera conocer la opinión muy rápido de ustedes dos. Seamos muy concretos, por favor, muy precisos, porque la verdad hay varias preguntas que le voy a querer hacer para conocer bastante su opinión sobre estos temas. Alexandra, comenzamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo considero que la libertad de expresión es un derecho fundamental de todo ser humano, debido a que a través de ella nosotros podemos expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones de manera libre, sin ser callados. Al mismo tiempo, también considero que la libertad de expresión lamentablemente se ve vulnerada de diferentes maneras y un claro ejemplo son los medios de comunicación, que varias veces lidian contra estas personas, funcionarios públicos, agentes de seguridad, figuras públicas que tratan de acallarlos. Considero que es algo inaceptable, ya que el pueblo tiene el derecho de estar informados de manera correcta y transparente. Gracias, Alexandra. Alessandra, te escucho, por favor. Buenas noches, sí. Bueno, la libertad de expresión es un principio que defiende obviamente la libertad de opiniones, la libertad de ideas, sin ningún temor a ser censurado, sin ningún temor a represalias, siempre y cuando, como dice el dicho, mi derecho llega hasta donde empiezan los derechos de los demás. Se puede aplicar el derecho de la libertad de expresión, pero en el momento en el que se cometa un abuso o se cometa un delito, se debe censurar como dice la ley, de acuerdo a la ley, ¿es verdad?
Es un derecho fundamental, lo defiende la Declaración de los Derechos Humanos, por supuesto que sí, y es un derecho de todos los seres humanos, y bueno, es el más importante, fundamental, para vivir en una sociedad democrática en la que aún estamos viviendo, por supuesto que sí. Así es, Alessandra, y creo que debemos luchar todos los peruanos y todas las peruanas por preservar un Estado democrático en el que tengamos una libertad de expresión. Alexandra nos dijo al inicio cuando le tocó participar, se refirió a los medios de comunicación. Lamentablemente, cuando uno habla de libertad de expresión, usualmente se suele asociar mucho a los medios de comunicación y el trabajo. ¿Qué opinan ustedes de cómo se han desarrollado o cómo evalúan el trabajo de los medios de comunicación, sean impresos, radiales, escritos, televisivos, el que sea? Ahora también la opción de poder informarse uno por la web, por el internet, con referente a las elecciones que hemos tenido de primera y segunda vuelta aquí en el Perú. ¿Cómo evalúan y sobre todo cómo lo evalúan desde la perspectiva de la libertad de expresión? Alessandra, comenzamos contigo. Sí, yo considero que es... Perdón, Alessandra, con Alessandra. Okay. Perdón si no pronuncio bien, con Alessandra. A ver, Alessandra, contigo. Lamentablemente sí, en mi opinión ha habido ciertas noticias, ciertas informaciones que no han sido del todo parciales, como debería serlo. Pero creo también que es justamente por eso que ahora, hoy en día, tenemos tan a la mano el internet, páginas web, periódicos, todo este tipo de información. Sandra, pero dices que no han sido algunas noticias, no han sido de todos parciales. ¿La libertad de expresión tiene que ser parcial, necesariamente tiene que ser parcial? O sea, o no puedo opinar algo en contra de alguien o de algo. No, claro, justamente por eso iba. Es decir, todos pueden tener su punto de vista, en algún medio pueden indicar cierta opinión, en otro medio pueden indicar otra opinión, pero no significa que voy a ir y por decir, voy a cerrar este canal porque no me parece lo que están diciendo, como lamentablemente he escuchado ciertos comentarios de algún partido decir eso, y me duele mucho porque puede no gustarte esa opinión, puedes cambiar de canal, puedes buscar otra fuente, puedes informarte personalmente, pero creo que cerrar, censurar, es algo en lo que no deberíamos volver a caer nunca más, hoy más que nunca después de todo lo que hemos avanzado para poder ser libres y tener esta libertad. Sería tan terrible que retrocedamos de esta manera y empecemos a censurar los medios, censurar a las personas y censurar a alguien que no piensa como yo. Alexandra, ¿tú cómo evalúas el trabajo de los medios de comunicación en esta primera y segunda vuelta que tuvimos hace poco, viéndolo desde la óptica de la libertad de expresión? Yo considero que el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación debe ser un trabajo transparente e independiente, porque muchas veces los comentarios de uno no le agradan al otro. Pero sin embargo, también considero que es trabajo transparente demostrar que la información que le brindan al público es correcto. No tratar de dañar a una persona mencionando información que no es correcta. Alexandra, tienes razón, me gusta la manera en la que piensas, pero los dos principales canales de televisión quizás del Perú, que son América Televisión y Latina Televisión, marcaron su pauta o dijeron abiertamente que iban a apoyar a uno de los dos candidatos. Si bien es cierto, tú dices que tienen que ser transparentes, que tienen que ser libres e independientes, bueno, no necesariamente lo fueron. ¿Qué opinas de eso? Yo considero que lamentablemente a veces los medios de comunicación tienden a inclinarse por lo que les parece que es más conveniente. Porque como mencionó Alessandra, lamentablemente también se sienten amenazados, porque sienten que pueden perder su trabajo, que si cuentan la verdad tal y como son callados. Entonces considero que el mejor trabajo independiente es el trabajo independiente de los periodistas, de los medios de comunicación, porque al final de eso depende que nosotros como sociedad estemos completamente informados y tengamos la capacidad de decidir lo mejor por una democracia, que es en la que vivimos actualmente y la que considero seguimos defendiendo. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, chicas. Si un medio de comunicación empieza a revelar fake news, a revelar mentiras o lo que sea, ¿ustedes creen que debe ser cerrado, censurado, callado? ¿Qué opinan de eso?
¿Quién comienza? La que ustedes deseen, por favor. Alexandra, a ver, ya que tú... Bueno, creo que censurado, no. No creo que debería ser censurado. Creo que todas las noticias fakes, como así se puede decir, pueden ser desmentidas abiertamente, pueden ser debatidas. Hay que debatir con ideas. No hay que debatir con censuramientos, con acciones que interrumpen totalmente de lo que estamos hablando, que es la libertad de expresión. Obviamente no estoy de acuerdo con mentirle al público, por supuesto que no, pero es justo Pero eso. si digamos, si por ese canal de televisión o ese periodista los abuelitos no se quieren vacunar, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Se debe censurar? ¿Se le debe callar? ¿Cuál crees que debe ser la reacción ciudadana en este caso? Es un tema muy delicado, es un tema muy complicado, es una franja tan delgada, pero sigo pensando que no debería ser un medio que se cierre. La verdad es que creo que por ese camino, una vez que se va por ahí, ya no hay salida. Y se va quitando un derecho y cuando te das cuenta ya no queda nada. Entonces estamos ahora los jóvenes, sobre todo nosotros, la generación Z, estamos luchando hoy por nuestros derechos porque queremos continuar en una sociedad democrática y estamos luchando por eso, ¿no? Con todo lo que podemos hoy en día. Gracias, Alessandra. Alexandra, quiero conocer ahora tu punto de vista. Por ese canal al que todos señalan, a ese periodista que nadie quiere, los abuelitos del Perú no se quieren vacunar. ¿Tú qué opinas respecto? ¿Se debe censurar? ¿Se le debe callar ese programa? ¿Qué debe pasar? Yo considero que cuando un canal, un medio de comunicación, un periodista mediático empieza a dar noticias falsas, empieza a promover que las personas crean cosas que no son ciertas, yo considero que ellos mismos pierden la credibilidad, porque son otros medios de comunicación, tarde o temprano, quienes terminan desmintiéndolo, o en el peor de los casos, son los mismos periodistas que una vez retirados de sus canales, admiten que las noticias que en su momento dieron fueron falsas. Entonces, si bien es cierto, uno no debe censurar a un canal, a un periodista, así de información que no es correcta, sí considero que es algo que se debe castigar, porque nos mienten a nosotros como sociedad y nosotros tomamos decisiones que muchas veces no son correctas. Tenemos votos que lamentablemente luego no podemos retroceder y no nos conviene como país. Creo que a través de la transparencia y la honestidad del periodista y nosotros los receptores es la mejor manera en la que podemos guiar al país a una sociedad más libre y democrática. Chicas, les agradezco bastante su participación. La verdad ha sido una de las intervenciones que más me ha gustado poder debatir con ustedes. Ahora lamentablemente tengo que invitarlas a salir de la sala para poderlas evaluar y poder hacer ingresar a las siguientes. Cuídense mucho. Gracias. Bueno, conversar con Alessandra y con Alexandra, la verdad ha sido bastante fructífero, me gustó mucho las intervenciones de ambas. Sentí que sustentaron bien sus ideas, estaban muy de acuerdo eran muy concretos y estaban muy de acuerdo con los parámetros que es sobre el tema que estamos hablando, que es la libertad de expresión. Ambas estaban en contra de la censura, ambas estaban a favor de perpetuar la democracia en el país y de mantener la libertad de expresión, que es muy importante y fundamental para seguir fortaleciendo precisamente la democracia. Ahora sí, muy buenas noches, Wendy e Isabel, son ustedes las dos concursantes y participantes, y es que no que quiero meterles presión ni nada, pero la verdad hemos ido de menos a más. Los últimos dos debates que hemos tenido han la verdad elevado las expectativas, han subido, y yo creo que con ustedes no va a ser la excepción. Estamos hablando de dos temas bastante importantes, uno es la libertad de expresión y el otro son los estereotipos sociales. Esos dos temas quiero que los debatamos, que conversemos de ellos y que sean muy concisas en sus respuestas. Iniciamos hablando de libertad de expresión y estereotipos sociales. Quisiera conocer primero las impresiones tuyas, Isabel, por favor. Buenas noches, primero, gracias por la palabra, de hecho, y buenas noches a mi compañera.
La libertad de expresión, como sabemos desde hace demasiado tiempo, ha sido un derecho para nosotros que ha ido evolucionando, ya que gracias a ello hemos podido crear diferentes maneras de pensar y a su vez ha evolucionado en lo que es ciencia, en lo que es tecnología, porque cada uno como que aportaba algo importante, entonces hacía dudar a la otra persona si lo que realmente estaba diciendo era correcto. Entonces como que había un debate y al final llegaban a un acuerdo de que si podía ser verdad o podía ser mentira. Entonces creo que la libertad de expresión durante todo este tiempo ha sido una puerta para que lleguemos hasta donde ahora estamos. Gracias, Isabel. Wendy, ¿tú qué opinas de la libertad de expresión y de los estereotipos sociales? Estás con el micro, creo, muteado, por favor. Ya, ahora sí, te escuchamos. La libertad de expresión, como dice mi compañera, para mí también es un derecho que nos permite poder decir lo que sentimos, comentar quiénes somos, mostrar cómo pensamos sin tener que estar oprimidos, ¿no? Como sabemos, la libertad de expresión también tiene un límite. El límite es cuando tú empiezas a atentar de repente contra la dignidad de otra persona, o a faltarle respeto, o de repente a quitarle la estabilidad a esta persona. Cuando hablamos de estereotipos sociales, en realidad nos referimos a patrones, modelos, cosas que la sociedad nos ha impuesto durísimo, como que las cosas tienen que ser así y así y así. Es gente que en realidad cree que debe seguir algunas cosas, ¿no? Y en realidad, en lo que va de mucho tiempo, la sociedad ha ido cambiando muchísimo. Antes se creía pues que la mujer tenía que estar en la cocina, antes se creía que las reinas de belleza necesitaban ser de 1,90, delgadísimas, entonces incluso ese tipo de cosas han ido cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día en los certámenes de belleza se busca una belleza integral, se busca una belleza con propósito. Todas las cosas han ido cambiando bastante nuestros estereotipos sociales, porque incluso lo que es la orientación sexual ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? E incluso el machismo, en realidad son muchos temas que tienen, hasta la religión, que tienen los estereotipos súper marcados, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, nosotros creo que entre todos hemos aprendido que nadie tiene que decirnos cómo pensar o cómo actuar en realidad. Yo creo que esto es algo que deberíamos ir evolucionando, porque todavía existe. Deberíamos ir evolucionando desde pequeñitos, ¿no? Creo que son nuestros padres las personas que pueden de una u otra manera definir. Ellos deberían, como padres, poder aceptar, poder apoyarnos. Claro, perdón Wendy que te interrumpa, pero esto es un debate y hay que un poco intercambiar ideas entre todos, por eso les pido que sean bastante concisas en sus ideas. ¿Qué opinan de la participación, por ejemplo, de una mujer transgénero en un concurso, un certamen de belleza? Ya el antecedente más conocido y el que tenemos más reciente es obviamente Ángela Ponce. ¿Qué opinan ustedes de la participación de una mujer transgénero en un certamen de belleza? ¿Creen que está bien, está mal? No sé, es su opinión. Tienen la libertad de ustedes de expresarse también. Las escucho. Pues empezamos contigo, Isabel. Claro, de hecho, como había mencionado anteriormente, esto ha ido evolucionando y como dijo mi compañera, ya no es tanto buscar ¿cómo te explico? Una mujer como tal. De hecho, en el caso de Ángela Ponce, yo creo que lo que te hace mujer no es el hecho de nacer de esa manera, sino es como tú, a medida que vas creciendo, vas pensando y te vas sintiendo. Porque muchos nacemos con una percepción diferente de tiene que ser mujer y tiene que ser varón, pero porque la sociedad nos lo ha impuesto así, pero personalmente, y es lo que yo creo, todos tenemos derecho a poder sentirnos libre de qué es lo que escogemos. De si estoy encerrada o atrapada en un frasco, no tengo por qué denominarme de esa manera. Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo con que participen las personas transgéneros en los concursos de belleza, porque son mujeres, porque sea lo que sea, ellos han decidido y es parte de.
Isabel, ¿y qué pasa si, por ejemplo, porque una persona transgénero va a participar en un certamen de belleza y, digamos, esa persona te deja a ti sin el cupo, sin la oportunidad de poder participar? ¿Qué pensarías o qué opinarías respecto a ello? Digamos, esa persona te quitó el puesto a ti. ¿Qué opinas? ¿Cómo De hecho, reaccionarías? he visto, a ver, para responder tu pregunta, he visto demasiada discriminación acerca de alguien que quiere cambiar su manera de ser. Por ejemplo, he nacido hombre, pero quiero ser mujer, ¿no? Entonces, yo pienso que esto es una evolución constante y de todas maneras en la sociedad aún no está bien visto, ¿no? Sobre todo en la región que vivo, peor, es como que un tabú todavía todo este tema. Pero yo ¿De qué pienso que región si eres? persona está preparada, de Ayacucho, de Ayacucho. Okay. Y si esta persona está preparada y puede dar algo mejor que yo, un aporte mejor a la sociedad, un mensaje, puede llevar un mensaje mucho mejor a los niños, a las personas, a cualquier persona, de hecho, yo pienso que sí debería quitarme el cupo si es que yo realmente no voy a dar el 100% de mí, o no estoy preparada, o no, simplemente no puedo hacer. Wendy, la misma pregunta para ti. ¿Qué opinas de que participen mujeres transgéneros en concursos de belleza? ¿Y qué pasaría si es que una persona transgénero te quita el cupo a ti o la oportunidad de que tú participes en ese mismo certamen de belleza? Yo también estoy completamente de acuerdo. En realidad, con lo que ha ido evolucionando nuestra sociedad, nos hemos vuelto mucho más inclusivos. Como te digo, desde muy pequeños, si nuestros papás nos apoyaran de repente en lo que nosotros queremos ser o en quienes nos queremos convertir, en realidad apoyaría mucho en lo que es la salud mental, porque han existido también muchos casos en los que se vuelve tan tormentoso sentirte encerrado, sentir que no eres tú, sentir que estás haciendo algo que no te gusta, y entonces en realidad todos tenemos derecho a ser quienes queramos ser si no estamos lastimando a nadie. Si yo me tuviera que quedar sin un cupo porque una chica transgénero está entrando, en realidad para mí es que otra chica simplemente me ha quitado el cupo. ¿Por qué? Porque quizás, como dice mi amiga, compañera, quizás es una persona que tiene una mejor pasarela, una mejor preparación, una mejor forma de pensar, quizá proyectos mucho mejor elaborados que los míos. Si ella ha obtenido el cupo y yo no, hay una razón detrás de todo eso, y es que quizás ella está mejor capacitada de lo que yo estoy, y si se lo merece, es suyo. Exacto. Retomando rapidito el tema de libertad de expresión, ¿qué opinan ambas sobre la libertad de expresión en redes sociales? Sobre todo con comentarios, a veces cuentas NN en las que uno se puede escudar para emitir sobre todo comentarios que agreden, que ofenden a muchas personas. ¿Qué opinan de ustedes de la libertad de expresión en ese ámbito, en las redes sociales? ¿Les ha tocado vivirlo? ¿Han padecido quizás de ello? Isabel, te escuchamos a ti. Claro, mira, te cuento, el año pasado yo participé en Miss Perú y la verdad es que los comentarios que recibí no fueron nada agradables, porque siempre era como que atacar, porque es pequeña, porque no tiene las cualidades que se buscan, porque el típico estereotipo de 90, 60, 90 y demás. Al principio debo admitir que sí me afectaba demasiado, pero poco a poco fui trabajando en esta situación y me di cuenta que de nada sirve estar desgastándose completamente en las palabras de alguien que no da la cara, o sea, que es un Facebook falso, que es un Instagram falso, que simplemente no tiene nada de bueno para aportar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, después de toda esta introducción, la libertad de expresión, de hecho, llega a un límite. O sea, como dijo mi compañera al principio, la libertad de expresión deja de ser libertad de expresión cuando empieza a afectar a la otra persona. O sea, siempre, por más comentario malo o por más, como se dice, una crítica constructiva que quieras dar, hay que ver el margen de respeto. Hay un límite donde tú tienes que decir, bueno, está bien, voy a decirle, creo que me parece que podría ser, que podrías mejorar en esto, pero no ser irrespetuosos, no sobrepasar ese límite. Entonces, pienso que hay mucha gente que todavía no lo entiende, pero ojalá pronto y como esto está evolucionando, pues en algún punto todo esto se pueda, o sea, se pueda sacarlo, o sea, ya no debe estar. Gracias, Isabel. Wendy, ¿tú qué opinas de ello?
Como dije mi frase del principio, la libertad de expresión tiene un límite. Y este límite es cuando tú empiezas a atentar contra la dignidad, integridad o estabilidad de una persona. Cuando tú, como hay una frase que dice, mis derechos terminan cuando empiezan los tuyos. Entonces, ¿qué pasa? En las redes sociales es súper fácil, como dice mi compañera, simplemente crearte un perfil falso y empezar a atacar a las personas. ¿Qué pasa? La libertad de expresión como tal fue creada en sí para que las personas puedan ser, puedan mostrarse como son, puedan decir lo que piensan y lo que sienten. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pasas ya de simplemente decir, oye, yo pienso tal cosa, a tener que faltarle respeto a otra persona, ahí muere. Eso ya no es parte de la libertad de expresión, eso es una falta de respeto. Entonces, en redes sociales es algo muy común, ¿no? A mí también me ha tocado vivirlo. Cuando yo empecé en los certámenes de belleza, a mí me afectó mucho. Yo me fui del país. Es algo que no se puede controlar, pues, ¿no? O sea, no lo puedes controlar. No es como un canal de televisión que cambias el canal o dejas de consumir eso. Claro, a la única persona que puedes controlar es a ti. Es a ti mismo, exacto. Y la única persona que puede apoyarte y que puede estar bien en ese momento eres tú. Tú decides si te van a afectar o no estas cosas. Cuando yo en un principio dejé que me afectaran y me quise ir y desaparecer, yo hice mal, porque cuando yo regresé, volví a competir en un concurso distinto y pasaba lo mismo. Entonces dije yo, ¿quién está mal acá? Definitivamente estas personas están mal, porque tienen dentro algo que no es bonito. Pero ¿quién decide a quién le afecta? Soy yo que debo aprender. Como dije, desde la niñez es muy importante que los padres apoyen con la personalidad y con el crecimiento de nuestros niños. ¿Por qué? Porque así pueden crecer personas con personalidades definidas, marcadas, gente a la que no puedas lastimar detrás de un perfil falso. Porque estos ataques lastiman y puede llegar a pensamientos muy fuertes, ¿no? Y puede haber, no solamente cosas como la depresión, sino puede ser tan extremo que puedes llegar a pensar o a tratar de quitarte la vida cuando te sientes tan mal por una persona que te está atacando, que en realidad no sabes por qué te ataca. De repente esta persona quiere ser como tú, de repente a esta persona le gustas, no le haces caso, de repente esta persona simplemente no. Entonces, ¿qué pasa? Creo que nosotros como seres humanos deberíamos empezar a fomentar más el respeto. Como lo hemos estado haciendo, estamos en el Pride Month, deberíamos seguir con esto. Hemos evolucionado muchísimo, pero en las redes sociales hemos hecho que abunde más la falta de respeto. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Quizás deberíamos tomar medidas como lo son que las redes sociales corten este tipo de cosas o no permitan que este tipo de cosas sean enviadas. Pero creo que lo mejor sería solucionarlo desde acá, desde casa. Y yo siempre dije, los niños son como esponjas que absorben absolutamente todo lo que tú tengas para enseñarles, todo lo que tú tengas para darles, para mostrarles. Ellos lo van a recibir, lo van a entender, y lo van a expresar para la vida. Así es, ¿no? Yo hablo mucho. No te preocupes. Muchas gracias. Más bien, no quería cortar tu libertad de expresión, pero más bien por participar. Chicas, ustedes han sido las dos últimas. Ahora tengo que invitarlas a salir de la sala para poderlas evaluar y ya poder hacer el cierre del debate. Muchas gracias por su participación. Fue un gusto conversar con ustedes. César. Gracias, un gusto también. Chao, nos vemos. Chao, Wendy. Vaya, cerramos con Wendy y con Isabel. La verdad, ha sido una conversación bastante fructífera. La verdad, me cuesta elegir una ganadora porque si bien es cierto, Wendy es muy habladora, le gusta explayarse bastante, me gustaron mucho sus ideas, su forma de pensar.
Isabel no lo hizo nada mal, si bien es cierto le faltaba ordenar mejor sus ideas, me gustaba mucho la manera en cómo se expresaba, se lo notaba muy natural, muy ella, no utilizaba tantas palabras técnicas, usaba su lenguaje muy coloquial, como se suele comunicar quizás con sus mismos familiares, con sus mismos amigos, ¿no? Se notaba muy bien, muy amena. Ha sido muy importante escuchar a las participantes de el Miss Perú Generación Z y ha sido para mí un honor ser moderador del debate que ellas han tenido sobre este tema tan importante que es la libertad de expresión y también los estereotipos sociales. Todas ellas coincidían en la importancia de mantener la libertad de expresión y de preservarla en el país, sobre todo porque nos regala y nos permite tener un Estado y poder seguir viviendo en democracia. Recordemos que la libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a temas de interés público. Los invito a seguir un poco de mi trabajo. Actualmente me encuentro en la Municipalidad de Lima generando contenido para las redes sociales de la Municipalidad de Lima. Soy encargado de conducir el noticiero Lima Noticias, que va los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, y también estoy a cargo de 2 microprogramas. El primero de ellos se llama Lima Ecológica, va todos los martes a las 7 de la noche por las redes sociales de la municipalidad, y el otro es Los Municipales, el cual conduzco junto a mi colega Rob Reina, y estamos los jueves a las 7 de la noche. Siempre será para mí un honor formar parte de la organización Miss Perú y sobre todo estar involucrado en todas las acciones en las que desde mi humilde labor pueda apoyarnos. Nos vemos y no se pierdan una próxima edición de La Hora del Debate del Miss Perú Generación Z. Chao, chao.